Paz y gracias sean multiplicados en el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, mi querido oyente. Te saluda su hermana en Cristo, Abigail Valle, de la República de Honduras, y representando este grupo maravilloso llamado Edificados en la Palabra. Es un honor poder pertenecer a este maravilloso grupo en la cual estamos tratando de cumplir ese mandato del Señor, que es ir y predicar a las naciones el Evangelio. Así que, mi querido oyente, vamos a comenzar con el tema de hoy y estamos todavía bajo el lema Génesis en el principio, en nuestra 7ª semana. Y vamos a hablar sobre Abraham, escogido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y en el padre de la fe. Este es nuestro lema que estamos en esta semana, y asimismo nuestro tema va a ser Abraham derrotó a 4 reyes del oriente en su primera parte, y vamos a resaltar en esta parte, mi querido oyente, la fe valiente de nuestro patriarca Abraham. Pero antes deseo que por favor pueda acompañarme a una pequeña oración para que sea el Señor que pueda guiar a esta humilde servidora, y que no sean mis palabras, sino que sean las palabras del Señor las que sean dadas por mi boca, mi querido oyente. Amado y bendito Padre Celestial, mi Señor Dios, gracias. Gracias por este maravilloso día. Gracias por ser, Padre Celestial, el proveedor diario de nuestra vida y de todo aquello que necesitamos, mi amado Señor. Gracias, Padre Celestial, por su maravilloso regalo que fue nuestro Señor Jesucristo y su palabra, que es la Biblia. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, pido que sea usted quien abra los corazones en este momento de cada una de las personas que está escuchando esta palabra, y que sea usted quien haga la obra en cada uno de ellos, amado Señor. Se lo pedimos y se lo suplicamos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar, como lo mencioné anteriormente, mi querido oyente, pues en Génesis, y en esta vez vamos a estar en el capítulo 14, específicamente en los versículos de 1 al 16. Deseo poder hacer una pequeña introducción parafraseada, por decirlo de esta manera, mi querido oyente, en vista de que, si lo leemos textualmente, hay muchos nombres, ciudades y nombres de personas que de repente pueden ser un poco difíciles a la pronunciación o al entendimiento. Así que, mi querido oyente, vamos a parafrasearlo. Y lo vamos a hacer como un relato, ya que en este capítulo 14, del 1 al 16, en este libro de Génesis se describe, vamos a decirlo así, un ataque malicioso de una coalición de 4 reyes del norte que representan ciudades de la región del río Éufrates, contra otros 5 reyes cananeos que representaban las ciudades del Bajo Valle de Jordán, donde está lo que es el Mar Salado. Esa era una región estratégica, ya que era su principal ruta comercial entre Mesopotamia y Egipto. También era muy rica. Así que los 4 reyes babilónicos atacaron a esos 5 reyes de la ciudad de Cananeas durante aproximadamente 12 años. Estos fueron frustrados. Sin embargo, ya en el 13º, estos desearon rebelarse. Así que, mi querido oyente, estos 5 reyes atacaron a esta ciudad, liberando lo que es a muchos de los opresores. Sin embargo, fueron derrotados y saqueados por ellos, debido, ¿verdad?, que estos vivían pues en Sodoma, y aquí hubo un inconveniente también, y es que Lot fue secuestrado en este momento, y les fueron llevados opresores, no solamente Lot, sino que también su familia, y fue saqueada la tierra y todo lo que le pertenecía a Así que una de las personas que quedaron fueron a anunciar inmediatamente a Abraham que su sobrino había sido opresor. Así que aquí comienza este papel fundamental de Abraham. Primeramente, vamos a mencionar, mi querido oyente, que Abraham no era un hombre de guerra, no era un hombre de milicia, no era un hombre estratega. Y también otro dato muy curioso es que es uno de los primeros relatos en la Biblia que se puede decir de que habla de una guerra en nuestra literatura antigua.
Existen algunas referencias e ilustraciones anteriores de hombres de la antigüedad luchando en batallas y muchos antes de la época de Abraham, pero esta, mi querido oyente, esta guerra es la primera descripción escrita de una batalla entre reyes y naciones en oposición. Sin embargo, el verdadero propósito de este versículo, de este pasaje, por decirlo de esta manera, no es registrar los datos históricos de una guerra específica, mi querido oyente. No, no, no. Por encima de todo esto, y además de ello, el propósito es mostrar el coraje de Abraham y claramente su fe, y una fe valiente, mi querido oyente, porque como lo comenté anteriormente, Abraham no era un hombre de guerra. Abraham no era un hombre estratega en la milicia. Entonces, Dios le hizo promesas poco comunes a Abraham y Abraham creyó en Dios. Incluso en contra de todos los pronósticos, las marcas de la fe valiente de Abraham en su enfrentamiento de las circunstancias de esta guerra son las marcas que necesitaron definitivamente esos creyentes. Mi querido oyente, a veces nos enfrentamos constantemente a la lucha de la vida y estamos intentando definitivamente cosas grandes, grandes, grandes con Dios. Y al hacerlo necesitamos esa misma fe valiente que tuvo Abraham. Y creo que esto es el meollo de este tema. Es resaltar la fe de Abraham. Porque Abraham, como lo vuelvo a mencionar, no era un hombre de guerra ni estratega en la milicia. Sin embargo, creyó y tuvo esta fe valiente. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Vino y se preparó. No se fue solo, ni preparación primeramente, con la ayuda del Señor, asombrillado con el poder de Dios. Vino y se prepara con 318 varones que él ya había entrenado y que nacieron en su casa. Esos hombres realizaron un ataque nocturno, definitivamente, lo siento, triunfando sobre estos reyes, mi querido oyente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente libera a Job, a Lot, sino que también a su familia, a las mujeres y a sus bienes. Todo fue devuelto a su sobrino Lot. Entonces aquí vamos a rescatar varias situaciones. Primeramente, la fe valiente de Abraham. Cuando él le cree, obedece a lo que dice la palabra del Señor, a lo que le dice el Señor mismo. Ve y rescata. Y él cree y va. Lo otro, mi querido oyente, es que nos enfrentamos cada día a este tipo de circunstancias. Usted y yo, cada día, nos enfrentamos a ese tipo de guerras, a ese tipo de enfrentamientos. Y es aquí donde necesitamos esta fe de este padre de la fe. Y aquí ya Abraham, es curioso, porque en los temas anteriores hemos visto cómo Abraham va viniendo entrenándose, por decirlo de esta manera, para poder ser el padre de la fe. Y ya en este versículo, ya en este capítulo de Génesis, vemos a Abraham que con una fe muy valiente. No tal vez una fe un poco más débil como anteriormente, o de repente que sigue entrenando. No, aquí él ya viene y agarra un mando y dice, vamos a rescatar a mi sobrino Lot. Y lo logra primeramente con la ayuda del Señor y después con la preparación de esos 318 varones. Y no fueron 2, 3, fueron 318 varones. Se preparó, mi querido oyente. ¿Qué es lo que sucede? Es una exigencia de esta fe valiente que salió en búsqueda, definitivamente. Él dijo, yo necesito, es que yo logro imaginarlo de manera coloquial, mi querido oyente. Abraham diciendo, necesito creerle al Señor. Yo debo y tengo que creerle al Señor. Y mi fe está puesta en Él y voy a ser valiente. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos, tengo que ser valiente, debo de ser valiente, pero nosotros no podemos solos. Definitivamente no somos capaces de hacer las cosas solas, mi querido oyente. Y es ahí cuando nos tenemos que agarrar del Señor. Tenemos esa gran necesidad diaria de esta fe valiente. Esta fe
que nos tiene que poner al pie de la bandera, en el estandarte de nuestro Señor Jesucristo, y decir: aquí estoy con la bandera de Dios y voy a derrotar todos estos ataques del enemigo. Voy a enfrentarme al enemigo asombriado con el poder de Dios, porque solo usted y yo no podemos, mi querido oyente. Entonces este relato maravilloso nos deja increíblemente una opción maravillosa de poder tener, primeramente, la credibilidad en el Señor, que cuando el Señor promete, Él cumple. Cuando el Señor habla, es porque algo bueno trae. Asimismo, es venir y decir, tener la fe e ir con todo, mi querido oyente, pero con todo, con el poder de Dios, a enfrentar nuestros enemigos, a enfrentar nuestros ataques, a enfrentar esas confrontaciones con el mundo, con nosotros mismos, porque muchas veces la guerra no es contra los demás, la guerra no es contra personas, es contra nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted y yo no escuchamos en nuestra mente palabras como: no sirves, no eres nadie, no lo vas a lograr, deja de ser cristiano, y ese Dios de que sirve, etcétera, etcétera? Y es el enemigo que quiere meter esos pensamientos en su mente y en la mía. Y es tan difícil pelear contra nosotros mismos. Pero esta fe valiente de Abraham nos enseña el tercer punto, y es prepararnos. ¿A qué me refiero? Solo no podemos. No podemos decir: me voy a enfrentar a mis enemigos, sean internos o externos, sin una preparación previa. Así como Abraham tomó a esas 318 personas, esos 318 varones, para poder hacer un enfrentamiento nocturno y atacar a estos reyes y liberar la opresión de Lot, su familia y sus bienes. Usted y yo tenemos otras estrategias de guerra, no tal vez 200, 300 personas, pero tenemos ayuno, tenemos oración, tenemos la palabra del Señor. Podemos tener 5, 6, 7 hermanos y hermanas en la fe, familias, amigos, etcétera, que nos pueden estar allí colaborando. Estas personas que son nuestro lugar seguro. ¿A qué me refiero? Que cuando estoy derrotada me arrodillo ante el Señor, pero el Señor también me da la posibilidad y la oportunidad de buscar acogida en manos de otras personas, guiadas por Él claramente. Y nos prepara y nos entrena, así como Abraham entrenó y preparó estas 318 personas por mucho tiempo para ese tipo de enfrentamiento. El Señor está preparándolo a usted, me está preparando a mí, está preparando a nuestros familiares, a nuestros amigos, vecinos, hermanos en Cristo, para cuando nos toque una guerra espiritual, mi querido oyente, podamos buscar ayuda. No está solo. Usted no está solo, no está sola. Yo no estoy sola. Y sabemos que ante un enfrentamiento, ante un secuestro espiritual, que nos veamos secuestrada nuestra fe, secuestrada nuestra libertad, secuestrada nuestra pasión, etcétera, vamos a ir en busca de ella y derrotar nuestros enemigos interiores y externos para poder libertarnos y poder salir en gracia y en gloria con nuestro Señor Jesucristo, mi querido oyente. Así que yo con esas palabras le dejo 3 puntos claves. Primeramente, creer en el Señor. Creerle que Él va a cumplir cuando nos mande a hacer algo. Tener esa fe valiente de salir adelante bajo el estandarte, bajo la sombría del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, prepararnos con personas que nos ayuden a nuestra guerra, o prepararnos con armaduras y herramientas y estrategias de guerra que el Señor nos da mediante su palabra, mediante el ayuno, mediante la oración y la adoración perpetua a nuestro Señor Jesucristo. Le aseguro, mi querido oyente, que el triunfo lo tiene ganado. Lo tenemos ganado si creemos
si tenemos fe y nos preparamos. Así que lo dejo con esta pequeña reflexión, mi querido oyente, esperando que sea el Señor que pueda sembrar esta semilla en su corazón y que en algún momento su corazón reclame tierra fértil para poder dar fruto a esta palabra dada por este grupo maravilloso edificados en la palabra. Y que posteriormente en algún momento sea usted, mi querido oyente, el que esté acá, pudiendo predicar la palabra del Señor a todas las naciones. Lo dejo con el deseo de mi corazón de que en algún momento usted pueda aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, que para que pueda reconocer que hemos fallado y que fallamos cada día y podamos reconciliar con nuestro Señor y asimismo poder bautizarnos y poder tener ese maravilloso y precioso regalo que es el Espíritu Santo, mi querido oyente. Lo invito a que sea usted quien abra las puertas de su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Que la paz sea con usted y con cada uno de su familia. Buenas noches. Paz y gracias